Les saluda Anabel León, profesora de la cátedra PC 0409, Sistemas de Costeo Gerencial. Vamos a desarrollar el problema número 32, referente al Banco de Metrópoli. El enunciado dice lo siguiente. El Banco de Metrópoli operó durante años bajo la suposición de que era posible incrementar la rentabilidad aumentando el volumen de unidades monetarias. Históricamente, sus esfuerzos estuvieron dirigidos a incrementar el total de unidades monetarias de venta y el total de unidades monetarias del saldo de cuenta corriente. Sin embargo, en los últimos años sus utilidades se han visto disminuidas. El aumento en la competencia, sobre todo por parte de las instituciones financieras y de crédito, fue el origen de las dificultades. Cuando los ejecutivos más importantes analizaron los problemas del banco, les resultó evidente que no tenían idea de lo que costaban sus productos. Luego de reflexionarlo, se dieron cuenta de que con frecuencia habían decidido ofrecer un nuevo producto que prometía incrementar los balances en unidades monetarias, sin considerar lo que costaría proporcionarlo. Tras discutirlo un poco, el banco decidió contratar a un consultor que determinará los costos de 3 productos: cuenta corriente, préstamos personales y tarjeta dorada. Este consultor identificó las siguientes actividades, costos y bases de actividad. El problema a resolver se dirige a la aplicación de la metodología del costeo basado en actividades. Esta metodología no se limita únicamente a empresas con un proceso productivo, sino que también es aplicable en organizaciones de servicio. Incluso en nuestro medio en Costa Rica tenemos bancos que aplican esta metodología. No solamente permite una distribución objetiva, sea de los gastos indirectos de fabricación o gastos de soporte, sino que también el costeo basado en actividades viene a permitir un ordenamiento interno en la organización, el dar seguimiento, llevar un control sobre las actividades que genera la empresa, podría ser que lleven a la determinación de aquellas que no estén generando valor. De ahí que podrían ser eliminadas y con ello entonces impactar el costo en que se esté incurriendo. En el caso del Banco de Metrópoli, referente entonces a 3 productos, se nos presenta la información a nivel de los diferentes componentes que generan el gasto interno. Como actividades generadoras de este gasto de soporte, tenemos el servicio de cajero automático, el procesamiento de computadora, emisión de estados de cuenta y los reclamos que se atienden. En esa línea también vamos a identificar cuál es la base de actividad que va a estar relacionada con la generación del costo, lo que llamamos el cost driver. Por ejemplo, para el servicio de cajero automático se determina que es el número de transacciones en cajero automático lo que viene a ser el generador de costo, y se determina también que en total se genera entonces una actividad o una base de actividad de 200,000 transacciones. De igual forma, consideramos el procesamiento de computadora. Genera un gasto de 1,000,000 de colones y el generador de costo va a ser el número de transacciones, determinándose que el total de ellas es de 2,500,000. La emisión de estados de cuentas genera un gasto de 880,000 y el generador de costo es el número de estados de cuenta, con una base de actividad total de 550,000, y los reclamos generan un gasto de 360,000 colones y el generador de costo sería el número de minutos utilizados en atender estos reclamos, con una base de actividad de 600,000 minutos. Esta información vamos a reflejarla en este desglose
no solamente vamos a tener reflejados los gastos, sino que también vamos a determinar los niveles de actividad. Por ejemplo, y esto lo tomamos del segundo recuadro, por ejemplo, vamos a considerar que para las transacciones en cajero, según nos lo indica el segundo cuadro, se van a realizar 180,000 para el producto de cuenta corriente. Para préstamos personales no vamos a tener registro alguno, toda vez que este tipo o este producto viene a darse de manera personalizada y no a mediarse a través de un cajero automático. La tarjeta dorada entonces va a considerar una línea de transacciones de 20,000 y vamos entonces a sumarizar coincidiendo, por lo tanto, con el total de 200,000, tal y como el recuadro número 1 nos lo planteaba. Y hacemos lo mismo con las otras actividades que se están desarrollando en la empresa. Una vez que tenemos ya hecho el desglose de cuál es la intensidad o la transacción que se está dando en cada uno de los productos, estaríamos determinando las tasas de actividad, donde consideraríamos, por lo tanto, los totales que se nos han indicado. Según el gasto generado en cada una de las actividades, el cual en total suma 2,340,000, vamos a considerar la base total de la actividad y determinaríamos la tasa. ¿Cómo lo hacemos? Si el gasto generado en el servicio de cajero automático es de 100,000, vamos a dividirlo entre el total de esta actividad en términos de transacciones realizadas y nos indica que entonces por cada transacción en cajero automático que se realice vamos a aplicarle 0,50. Lo mismo consideraríamos con el procesamiento de computadoras, generándose un gasto de 1,000,000 de colones y una actividad de 2,500,000 de transacciones efectuadas en computadora, nos indica que la tasa sería de 0,40 por cada transacción. Y en términos del estado de cuenta, entonces siguiendo la misma lógica, la tasa sería de 1,60 por cada estado de cuenta que se genere. Y el reclamo, entonces lo estaríamos considerando en razón de 0,60 por cada minuto empleado en el reclamo. Una vez que ya tenemos las tasas definidas, estaríamos, por lo tanto, trabajando con la distribución del gasto entre las tres líneas de producto en términos de la metodología del costeo basado en actividades. Por ejemplo, vamos a considerar que para el producto de cuenta corriente, y vamos a ligarlo acá para no perder el hilo conductor, vamos a considerar que siendo la tasa, por lo tanto, de 0,5, si multiplicamos la misma por el total de transacciones realizadas en el producto de cuenta corriente, que son 180,000, nos va a indicar que son 90,000 colones lo que le corresponde. Igual estaríamos considerando para la tarjeta dorada, siendo por lo tanto 0,5 la tasa, se lo aplicamos entonces al total de las transacciones en cajero. Y así vamos a relacionarlo con cada una de las líneas de producto, aplicando cada una de las tasas. Observen que para el servicio de cajero automático a préstamos personales no le vamos a generar o distribuir gasto alguno en el tanto que no se genera esa actividad vinculada. Quizás si estuviésemos utilizando un sistema de costeo tradicional, estaríamos entonces asignándole a los tres productos quizá a través de una distribución equitativa o de alguna forma estaríamos asignando el gasto sin considerar la relación que se pueda dar entre el gasto y el generador del mismo. Así que a la hora de hacer la distribución del gasto entre todas las líneas, vamos a obtener el dato del gasto total asignado, o sea, de los 2,340,000, cuánto le corresponde en asignación a cada línea. Como nos han dado en el enunciado, el dato
del total de unidades producidas. ¿Qué significa? Tenemos 30,000 cuentas corrientes, tenemos 5,000 contratos de préstamo personal y tenemos 10,000 tarjetas doradas en circulación. De ahí que entonces al dividirlo entre el número de producto nos da el costo unitario aplicable a cada producto. ¿Qué significa? Que a cuenta corriente, por cada cuenta corriente vamos a asignarle un gasto de 55.33 por todo este componente de gastos asociados al soporte y a la atención al cliente. El enunciado nos lleva también a considerar información importante en términos de continuar con el análisis. Nos están solicitando que se proceda a determinar para el producto de cuenta corriente cuál es la rentabilidad que se está generando. También nos aportan datos importantes en el enunciado para ser considerado. Nos dice así: influido por la información acerca de los costos, el presidente del banco, Romeo Dichoso, quiere saber si la decisión de modificar el producto de cuenta corriente del banco tomada 2 años atrás fue razonable en aquel momento. Se eliminó el cobro del servicio por las cuentas con un saldo anual promedio superior a los 1,000. De acuerdo con el aumento de unidades monetarias en las cuentas de cheques, el señor Dichoso quedó complacido con el nuevo producto. El producto denominado de cuenta corriente se va a describir de la siguiente forma y procederemos entonces a este análisis. Nos dice que las cuentas corrientes se van a segmentar en 4 grupos. El 50% de ellas mantienen saldos menores de 500. Tenemos que el 10% de ellas mantienen un saldo entre 500 o 1,000 con un promedio de 750, al igual que este otro grupo con un promedio de 400. El 25% mantiene saldos entre 1,000 y 2,767 para un promedio de 2,000. El 15% va a manejar un saldo superior a 2,767, cuyo promedio en general es de 5,000. También el enunciado nos comparte que en términos de ingresos se genera una tasa de interés del 4% ganada. ¿Qué significa? Que le cobramos entonces sobre los saldos un 4%. Tendríamos entonces para las cuentas menores de 500, 16, para las que están entre 500 y 1,000, 30, las que están entre 1,000 y 2,767, 80, y más de 2,767 tendríamos entonces un ingreso generado de 200. También hay un ingreso que generamos para el banco de 5 colones mensuales en saldo. Esto significa que estaríamos considerando el gasto que se nos va a generar anualmente. Entonces tendríamos 60 colones para las que tienen un promedio de 400 y de 60 para las que manejan el promedio de 750. En términos de gastos, vamos a reconocerle a las cuentas que tienen un saldo superior a 500 un 2%. Y así lo haríamos también con las otras que refieren saldos mayores a esa cantidad. Y vamos entonces a aplicar lo que habíamos determinado como estos gastos de soporte, 55.33, que es lo que habíamos determinado a partir del análisis con la metodología del costeo basado en actividades, para entonces considerar cuál sería ese valor. En este caso, entonces, registramos los ingresos, los gastos y vamos a determinar cuál es el monto que nos queda de diferencia entre ingresos y gastos, o sea, la utilidad por cuenta. Observemos
que para la cuenta que tiene un saldo entre 1.000 y 2.767 estaríamos generando pérdida. De ahí que entonces el enunciado nos guía a determinar cuál de las líneas tiene esta situación y cuál sería entonces la identificación de alguna estrategia que se pueda seguir para favorecer la generación de utilidades. Aquí sugerimos aplicar un análisis de punto de equilibrio para determinar entonces cuál tendría que ser el saldo mínimo que este grupo de cuentas ha de manejar para no ganar ni perder. En este caso, consideraríamos que hay un interés del 4% que se genera en estas cuentas como ingreso. Y lo vamos a igualar entonces con relación a el gasto que se nos estaría generando del 2% más este componente de gasto. Observen que estamos considerando entonces este grupo de cuentas que en lo correspondiente a los 5 colones mensuales, ellas no lo generan, por eso es que no lo estamos considerando acá. Hacemos la relación, despejamos entonces el valor de la incógnita y nos dice que el saldo mínimo debería de ser de 2.766.5. Les invitamos para hacer un análisis enfocado en la dinámica del sector bancario, como para pensar qué acciones se han de emprender para estimular y lograr que en promedio el saldo que mantengan los clientes en este grupo de cuentas sea como mínimo de 2.767, que serían los incentivos que se puedan otorgar a la clientela para motivar el manejo de estas unidades monetarias en una cantidad mayor. Con ello hemos resuelto el ejercicio número 32. Muchas gracias por su atención.